Cordial saludo desde Popayán. Estamos con ustedes en el domingo, Día del Señor. Se está terminando el mes misionero extraordinario, pero la misión de la Iglesia continúa. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos la palabra de Dios en este domingo. Hermosa como siempre la palabra. Una palabra que nos sacude, que nos toque el alma, que se nos mete en la vida, que entra a nuestras comunidades, a esas pequeñas comunidades de nueva evangelización, que entra a nuestra comunidad familiar, que entra a nuestras parroquias y a nuestra conciencia. Y mire lo que nos dice el Señor. Él está hablando de la oración y de dos actitudes distintas ante la oración. Dos actitudes distintas, la del fariseo y la del publicano. Son dos actitudes totalmente distintas. Es una parábola y esa parábola la está presentando el Señor porque Él se ha dado cuenta que hay algunos que se creen a paz y salvo con Dios y se dan el lujo de despreciar a los demás. Entonces el Señor está diciendo que el fariseo va al templo a orar y este fariseo está allí como presentando su hoja de vida de todas las cosas buenas que hace, pero además está comparándose y está en esa comparación juzgando a los demás, viendo los errores del otro, no está viendo sus errores, no está viendo la viga que tiene en el ojo, sino la pajita de los demás, está enunciando los pecados de los demás, está diciendo los demás son ladrones, los demás son desleales, los demás son adúlteros. Yo no, está diciendo este hombre, se cree justo, no está viendo su propio pecado y tal vez el pecado de este hombre no sea ni ser ladrón, ni desleal, ni adúltero, pero tal vez tiene un pecado grave, el pecado del orgullo, de la soberbia, del creerse más que los demás. Y dice, no soy como ese recaudador, se está comparando. Y luego, después de decir este juicio, comparándose y viendo que él es mejor que los demás, creyendo que es mejor que los demás, empieza a decir en su hoja de vida todo lo positivo que él hace. Empieza a mostrárselo a Dios como si Dios no lo viera. Dice, pago el diezmo de todo lo que tengo, ayuno 2 veces por semana. No se contenta con ayunar una vez, sino que ayuna 2 veces por semana y hace muchas obras buenas. Eso está bien, pero tal vez a este hombre se le está olvidando una cosa, se le está olvidando que Dios lo ve todo, que Dios nos conoce a nosotros desde el vientre materno, que Él conoce nuestra desnudez, que Él conoce nuestra vida, nuestro pasado y nuestro presente. A Dios no tenemos que convencerlo de que somos buenos. A Dios no tenemos que decirle, los demás son malos y yo soy el bueno.
Él tiene corazón para todos, pero además de tener corazón para todos, tiene mirada bondadosa y sabia para todos. Él nos conoce. No necesita que nosotros le llevemos nuestros logros y nuestras virtudes, que se las pongamos. Esas virtudes vienen de Él, las recibimos de Él. Él conoce que tenemos esas virtudes. A Dios no hay que convencerlo. Debemos es convencernos nosotros de que Él es un Padre bueno, de que Él es un Padre misericordioso. Y entonces, si es un Padre misericordioso, haremos lo que hace este pecador. Va y no se atreve ni siquiera a mirar, a levantar su mirada. Está humillado, está metido en su vida, en su historia. No está tratando de convencer a Dios, ni tampoco de engañar a Dios, ni de ocultarle a Dios su vida. Está diciendo: oh Dios, ten compasión de este pobre pecador. Está reconociendo lo que Él es, está llevándole las llagas al Señor, está mostrándole su vida. Mire que a veces para ganar un puesto en un empleo se dice: yo tengo estas virtudes y el otro no tiene estas cualidades. Tal vez esa no es la estrategia. Tal vez la estrategia para ganar un primer puesto o para ganar una elección no es descartar las cosas buenas del otro y tratar de aplanchar al otro. Esa es una forma inmadura de presentarnos ante la sociedad y de presentarnos ante Dios. La forma madura es: Él tiene cualidades, ella tiene cualidades, todos tenemos cualidades, yo también tengo las mías, pero sobre todo mostrar también con sinceridad los defectos, las fallas que tengo. Cuando una persona madura en la gracia del Espíritu Santo es capaz de reconocer los errores, y no solamente para decir yo soy así, sino para decir: Señor, ten compasión de este pecador. Eso nos abre el camino a la conversión. La oración necesita humildad. No convenzamos a Dios, convenzámonos de que Dios nos conoce, de que Dios es Dios, que es poderoso y nos ama. No es necesario que nosotros le saquemos en cara a Dios lo que estamos haciendo. Él ve en lo secreto. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesús: y tu Padre que ve en lo secreto te premiará esas buenas obras, esas obras de misericordia que tú haces. Y lo bueno es llegar allí con nuestras heridas, para que el médico, que es el mismo Dios, sane nuestro corazón, sane nuestra vida y nos haga instrumentos de sanación, de reconciliación, de paz y de vida para con los demás. Entonces la oración es una oración de humildes, es una oración de sinceros, es una oración donde reconocemos a Dios que es Padre nuestro y que nos da todo lo que necesitamos. Y lo primero que deberíamos pedirle en esta semana al Señor es: Señor, danos el don de la humildad y de conocernos a nosotros mismos para presentarnos con las heridas ante ti, para que la medicina y el bálsamo de tu amor, de tu ternura y de tu misericordia transformen nuestra tristeza en alegría. Miren que en el fondo de la oración lo que está es el mandamiento del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. No tengo que criticar al prójimo para aparecer como mejor delante de Dios. Si amo a Dios y soy capaz de amar al prójimo, entonces yo oro por mí y oro por el que está al lado mío, por el familiar. Es lo que se llama oración de intercesión, oración fraterna, oración solidaria, oración eclesial, pidiendo que a los demás, incluso al que está en camino equivocado, le llegue la misericordia de Dios y pueda encontrar la salvación. Que el Señor nos enseñe a orar, que nos enseñe a ser humildes y que la oración nos llene de alegría y de sabiduría en esta semana. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.